acerca de eso en la pareja y de esos otros elementos muy importantes, porque ¿cuántos sabían que los matrimonios son equipos? Son equipos en donde hay dos jugadores y esos dos jugadores son determinantes para ganar la partida. No podemos ganarla solo ni sola, necesitamos de un trabajo en equipo para eso. Y bueno, en primer lugar, ¿por qué es importante? Vamos a ver la primera. ¿Por qué es importante poder trabajar con las parejas y familias? Quiero felicitar al pastor José por esta preocupación en este tema, porque es importante entender que las parejas y las familias son una idea de Dios. Y en esa idea de Dios es necesario que podamos trabajar como iglesia en el fortalecimiento del trabajo con las parejas y familias. Las dos razones básicas, la primera es porque nosotros no estamos en blanco, por así decirlo. El ser humano partió o parte de una situación cual el pecado corrompió y depravó al ser humano y por ende a los matrimonios y familias. Por más que un matrimonio no quiera, el matrimonio está presente, un hombre, una mujer, pero esas dos personas son pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? ¿Cierto? Todos somos pecadores. Sí, hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pero todavía cometemos pecado. Y esa posición en la que estamos, que hemos sido afectados por el pecado, hace que en el matrimonio siempre se presenten problemas. Por eso básicamente podremos decir que no hay ni un matrimonio perfecto. No hay matrimonio perfecto. ¿Por qué? Porque son dos pecadores los que están conviviendo en la misma cama. ¿Y eso qué significa? Que alguno de los dos se va a equivocar. Y esas equivocaciones que lastiman y duelen a la otra persona. Entonces, bajo esa realidad, ¿por qué este mundo necesita que como iglesia trabajemos con parejas y familias? Bueno, porque el pecado ha hecho un daño muy grande y el único capaz de restaurar lo que el pecado daña es el Señor. ¿Cuántos lo saben? Esa es la realidad. Fíjese, por ejemplo, Génesis capítulo 4, versículo 8. De pronto a usted nunca se le ha pasado hacerle algo mal a un hermano, pero nos muestra la historia luego del pecado, que Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Y él se enojó porque Dios había recibido la ofrenda de su hermano Abel, pero la de él no. Y Dios le dice, ojo con tu actitud, Caín, no dejes que las cosas crezcan en tu corazón, no albergues esos temas, cuidado. Pero al final Caín se entregó al control del pecado, un poder que lo dominó y terminó matando a su hermano. ¿Por qué un hermano mataría a otro hermano? Porque el pecado ya estaba gobernando el corazón de los seres humanos y había afectado su situación y su relación con su familia. Pero ese no es el final, gracias a Dios, porque Dios redime a las familias, es decir, Dios restaura las familias, restaura los hogares. Y en ese entendido hay una promesa. El pecado está en Génesis capítulo 3, pero también Génesis más adelante, capítulo 3, versículo 15, luego del pecado hay una promesa de Dios. Y es la promesa de que pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Siempre se ha entendido este pasaje como una anunciación en la que el Padre está diciendo que yo voy a enviar a Jesús para poder hacer una obra de restauración. Qué interesante que después de que el pecado entró al ser humano, Dios entonces le prometió al ser humano que iba a haber redención, que las cosas podrían volver a ser restauradas, y por eso celebramos a Cristo. Entonces, ¿por qué es importante trabajar con familias? Porque las familias y las parejas están afectadas por el pecado, los matrimonios están afectados por el pecado. Y lo segundo es porque solamente Dios puede restaurar a las familias, y el lugar en donde Dios quiso que las familias y los matrimonios fueran restaurados es en la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es el lugar de restauración, es el lugar en donde lo que está roto se puede arreglar, se puede sanar. Seguimos entonces, por eso es importante hacerlo. Así que felicito a los pastores por esta iniciativa. ¿Qué estadísticas actuales en Colombia tenemos sobre matrimonio y familia? Usted dirá, bueno, pero en Colombia sí vale la pena hablar de este tema. Miremos cómo está el asunto. Lo primero fue que en el año 2021 fue el año con más divorcios en el país durante la última década. ¿Con cuántos? Bueno, estamos hablando que hubieron 26.519 divorcios. Esto básicamente en temas de cifras representa que de cada matrimonio, por cada 3 matrimonios,
se dio un divorcio en Colombia en los últimos 3 años. 3 se casan, 1 se divorcia. Miren estas estadísticas. Durante la pandemia, por ejemplo, en las mujeres, el estrés asociado a las actividades de crianza de los hijos fue 3 veces mayor que en los hombres. Es decir, las mujeres durante la pandemia vivían más estresadas, 3 veces más que los hombres. ¿Sí o no, mujeres? Ustedes que lo digan. Se estresaban más que los hombres. Así que en la familia hay estrés y la pandemia agudizó muchos de estos temas. Según los registros, por ejemplo, de medicina legal, se reportaron en el año anterior 51.610 casos de violencia intrafamiliar, en los cuales 40.058 fue víctima una mujer y 11.552 fueron hombres. Hay violencia intrafamiliar en los hogares. Eso significó, por ejemplo, un aumento del 10% frente a las víctimas del año 2020. Es decir, las cifras de violencia intrafamiliar están creciendo. Hay más violencia en los hogares de todo tipo. Esa es la realidad del mundo que nos rodea. Y aún de las propias familias, en ocasiones en las iglesias. La Defensoría, por ejemplo, del Pueblo, en el caso de los niños, señala que respecto a la violencia contra los menores de edad, el 34% correspondieron a actos sexuales contra menores de 14 años. 34% de las agresiones sexuales fueron contra menores de 14 años. Hay una actividad del mal en contra de los niños. Hay un trabajo de las tinieblas para dañar a las nuevas generaciones. Por ejemplo, el 23.7% que fueron víctimas fue por acceso carnal con menor de 14 años. Y el 16.1% de los casos estuvieron vinculados con las personas que no dan manutención a sus hijos, como los alimentos. Para mí, este panorama que tenemos acá es la crisis de Colombia. Tenemos una sociedad en crisis. Y yo creo que en esa sociedad en crisis, Dios está llamando a la iglesia a hacer algo. Está llamando a la iglesia a trabajar, pero sobre todas las cosas, a ser instrumentos de gracia, útiles en las manos de Dios para restaurar las familias. Comenzando por reconocer nuestras propias batallas, porque muy fácilmente juzgamos las batallas de otros, pero no tenemos la capacidad en ocasiones de dialogar las propias batallas de nuestra familia. Pero la iglesia es el lugar en donde usted se puede sentir vulnerable. La iglesia es el lugar en donde tú puedes buscar ayuda en tus pastores para que te orienten y te den un consejo de parte del Señor. Pero esa es la gran realidad y la preocupante. Niños sufriendo, mujeres sufriendo, hombres también víctimas de violencia. Y seguimos. En medio de todo eso, Salmos capítulo 1, versículos 2 y 3. Voy a leer una nueva traducción viviente. Va a hablarnos de un elemento muy importante a la hora de florecer un matrimonio. Y es que un matrimonio que florece es un matrimonio que se deleita en la palabra del Señor. ¿Y cómo es esto? Bueno, dice la nueva traducción viviente, sino que en la ley del Señor, dice el Salmo 1, y hace una diferencia entre los injustos y los justos. Y luego dice acerca de los justos, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Qué interesante que el Señor está mencionando a través de su palabra que las personas que pueden ver florecer sus vidas, sus matrimonios, son personas que hacen algo, deleitarse en la ley o la palabra del Señor y meditar en ellas. ¿Sabe qué implica eso? El salmista lo que indica es que meditar en la palabra del Señor le genera placer, le genera un gusto, le genera un deleite, le genera algo positivo. No sé, pero una de las grandes batallas que hoy está librando la iglesia del Señor y los matrimonios es poder ser personas centradas en la palabra del Señor. Y es la batalla más grande porque el enemigo sabe que si un matrimonio no tiene tiempo para compartir juntos de la palabra del Señor, lo que Dios te habla a ti, lo que Dios me habla a mí, y cómo ambos estamos creciendo en la fe, si no tenemos un diálogo como matrimonios acerca de lo que estamos viviendo juntos y de cómo Dios nos está hablando, entonces vamos a tener problemas.
Y si individualmente usted no se preocupa si su esposa lee o no la Biblia, o su esposo lee o no lee la Biblia, si no medita, si no está orando, si usted no se preocupa por la vida espiritual de su esposo, está descuidando un elemento fundamental. ¿Sabe por qué? Porque los que se deleitan en la palabra del Señor son los que pueden ver un matrimonio que florece. ¿Cuántos quieren que su matrimonio florezcan acá? Tú tienes que volver la palabra de Dios el centro de tu relación de pareja. Y quiero mencionar también esto porque cuando vamos a la palabra del Señor es algo que se debe desear y anhelar. Es una tarea agradable, pero tiene dos razones el hecho de ir a la palabra del Señor. Uno es porque a través de la palabra del Señor tenemos una dirección ética, es decir, Dios nos muestra su voluntad. Y también podemos desarrollar la obediencia, así como ahondar en nuestra relación con Dios. Cuando yo no leo la palabra, yo no sé qué es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque no sé lo que Él me está diciendo. ¿Y cómo nos habla Dios? A través de su palabra. Por eso el enemigo, no sé si a usted le pasa, pero cada vez que uno quiere leer la Biblia, le entra un sueño, siempre una pesadez, siempre se interrumpe y siempre va a haber ataques contra tu vida de oración y tu vida con la palabra. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si tú afectas eso, si no estás creciendo ahí, entonces en las demás áreas vas a ser tentado y puedes ceder. Entonces tenemos que cuidarnos como matrimonios y por eso hay que deleitarse en la palabra del Señor. Ahora les hago una pregunta. Imagínensela un poco. ¿Por qué un matrimonio necesitaría la ley de Dios? ¿Por qué necesitaría la palabra de Dios? A ver, ¿qué se le ocurre? Piense un momentico, bueno, ¿por qué? ¿Qué provecho sacaría yo si con mi esposa nos juntamos a leer un pasaje juntos o de repente a compartir lo que Dios le está hablando a cada uno? ¿Qué provecho habría allí? A ver, ¿se le ocurre algo? Dígalo sin ningún tipo de pena. A ver, alguien por ahí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? Nosotros como cristianos valoramos la palabra de Dios, pero en la práctica, ¿por qué usted necesitaría la palabra de Dios? ¿Por qué un matrimonio lo necesita? Uno puede decir, pastor, pero uno necesita la palabra de Dios para crecer espiritualmente uno. Pero ¿por qué en el matrimonio tengo que hacerlo con mi esposa o con mi esposo? Bueno, le voy a dar 4 razones fundamentales para eso. La primera es porque la ley de Dios nos ayuda a conocer a Dios. Usted no puede conocer a Dios si usted no lee la palabra. Si usted no dedica tiempo a escudriñar las Escrituras, usted no conoce a Dios. Y esa es una declaración fuerte, pero es muy cierta. Si usted no lee la palabra, usted no va a conocer a Dios, porque a través de la palabra es que podemos conocerle a Él. Pero un segundo elemento es que la ley de Dios también nos revela lo que hay en nuestro interior. Queridos amigos, queridos hermanos y hermanas, usted y yo tenemos que reconocer que no somos perfectos como otros creen que lo somos. Usted tiene que reconocer que tiene defectos, que tiene cosas y áreas en las que tiene que mejorar. ¿Y cómo usted sabe en qué tiene que mejorar? La palabra te lo muestra. Solamente la palabra es un espejo, ella misma enseña esto, es un espejo a través del cual nos vemos y podemos reconocer lo que está en nosotros. Solamente tú puedes detectar lo que no está bien en ti cuando la palabra de Dios te ilumina y te muestra las áreas oscuras que hay en tu interior. En tercer lugar, nos ayuda a entender nuestra necesidad de un Salvador. ¿Cuántos saben que necesitamos ser salvados? Usted necesita un Salvador. Usted no puede conducir a su matrimonio como usted cree que se maneja un matrimonio. No es que yo me leí esto en un libro y yo vivo mi matrimonio de acuerdo a este libro. No, señor. Así no funciona la relación matrimonial. Los libros son una excelente ayuda y una orientación. Pero usted debe entender que la palabra de Dios te muestra algo clave que no te va a mostrar otros libros. Y es que tú estás perdido y necesitas la salvación del Señor. Necesitas por eso a alguien que te salve. Y por eso necesitamos entonces a Jesús. Nadie más nos muestra que necesitamos a Jesús si no es la palabra del Señor. Usted, por más que se esfuerce, nunca va a tener un matrimonio de paz si usted no busca la presencia del Señor. Usted puede intentar las estrategias que usted quiera, puede buscar los métodos que usted quiera,
Pero si usted no deja que Dios entre su matrimonio y dirija su vida, su corazón, para ser un mejor padre, una mejor madre, para ser una mejor esposa, una mejor amiga, una mejor hija, hijo, hermana, hermano, no va a pasar nada. La ley también entonces nos muestra la vida de paz y bendición que Dios ha establecido para nosotros. Cuando usted le hablan de ley, nosotros no nos gusta la palabra ley. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa que no le gusta la ley, sino que le gusta la anarquía. A nadie le gusta que lo gobiernen. ¿A cuánto le gusta que lo gobiernen aquí? A nadie le gusta el gobierno. Yo sé que lo gobiernan en la casa, pero a nadie le gusta el gobierno. Esa es la realidad. ¿Sabe por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa es una naturaleza que no le gusta obedecer, que no le gusta someterse, que no le gusta rebajarse, no le gusta eso. Y lo cierto es que solamente personas que están conectadas con Jesús pueden hacerlo, porque Jesús nunca devolvió un golpe de los que le dieron. Pero nosotros sí, ¿o no? Por eso, para ser como Jesús, necesitamos que Jesús mismo trabaje en nuestra vida, y solamente podemos tener una vida de paz y bendición si la palabra de Dios es un motivo de deleite para nosotros. Yo debo reconocer algo: hoy en día hay muchas cosas que resultan a veces más atractivas que la palabra de Dios. Por ejemplo, verse un partido de fútbol del equipo que más le gusta a usted, eso puede ser muy atractivo y uno se apasiona. Y si uno le dice, bueno, te vas a ver partido, vas a leer la Biblia. Ay, lo siento, Biblia, después te leo. Y no es que significa que usted tiene que dejar de ver fútbol por la Biblia, no. Lo que le quiero poner de ejemplo es que hay cosas que te apasionan más que la Biblia. ¿Cuántos somos sinceros y reconocemos eso? Hay cosas que nos llaman más la atención que leer la Biblia. Pero la clave es reconocer eso. Si yo reconozco que tengo un problema porque la Biblia no me apasiona, no me llama la atención, no me atrae, no me cautiva, yo entonces tengo una petición que llevarle al Señor y decirle en mi tiempo de oración: Padre, enamórame de tu palabra. Y yo le aseguro algo: Dios va a hacer algo en ti. Él va a despertar en ti un amor por su palabra como nunca antes. Y cuando Él despierte eso, la palabra va a empezar a trabajar en todas tus relaciones. Y va a empezar a hacer algo nuevo en tu vida. Y va a despertar tu fe a un nuevo ritmo, un nuevo nivel. Eso hace la palabra del Señor y el Espíritu Santo que trabaja a través de ella. Ahora, entonces, cuando hay ese deleite en la palabra del Señor, seguimos, entonces genera un resultado. Y es que el resultado de un matrimonio que se deleita en la ley de Dios es que florece. Y vamos a ver entonces, seguimos, ¿qué es lo que dice el texto bíblico? Salmo capítulo 1, versículo 3, que es el resultado de un matrimonio, de una persona, de una vida que entonces obedece la ley de Dios. Dice que aquel que obedece la ley de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y es muy interesante este texto porque el árbol es símbolo de la bendición de Dios en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque Israel vivía en un terreno que era muy desértico. Y cuando hay mucho terreno desértico, hay pocos árboles. Y lo que hay son generalmente arbustos y son delgados. Por eso el árbol es considerado como un objeto, o en este caso un símbolo de la bendición de Dios. Y entonces lo que está diciendo el salmista es: será una persona bendita por Dios, porque está plantada junto a corrientes de agua. Y sabe que no es casualidad, porque el Señor hubiera dicho, es como un árbol plantado junto a un pozo. No dijo pozo, dijo corriente de agua. ¿Sabe por qué? Porque en la corriente de agua nunca cesa. El pozo se acaba cuando llega el verano. Pero ¿qué pasa con el río? El río fluye. De esa manera entonces, el árbol como símbolo de la bendición de Dios y la corriente de agua como una fuente que no cesa, son resultados en un matrimonio y en una vida que está plantada entonces en Dios. Tu matrimonio va a ser como un árbol plantado, es decir, lleno de la bendición de Dios, junto a una fuente de bendición que no cesa. Aleluya. ¿Cuántos quieren vivir un matrimonio de bendición?
Usted y yo tenemos que volver a la palabra. Cuando la palabra cautiva nuestro corazón, nuestra mente, y es un deleite leerla, examinarla y escuchar a Dios a través de ella, cuando la convertimos en una prioridad en nuestra vida, la palabra del Señor y el Espíritu Santo a través de ella va a generar en tu matrimonio que tu matrimonio esté plantado en Dios. Y sabe, cuando hablamos de matrimonios plantados en Dios, hablamos de matrimonios que van a crecer, matrimonios que van a florecer, matrimonios que van a vivir en un continuo, como dice la Escritura, de gloria en gloria. Amén. Ahora, tu matrimonio va a estar plantado en Dios si tú estás entonces siendo instruido y deleitándote en la palabra del Señor. Ahora, este matrimonio también, en segundo lugar, es un matrimonio que da fruto a su tiempo. Y es un texto muy lindo porque dice, luego de señalar que entonces será como árbol plantado junto a corriente de agua, que siempre dan, ¿qué? Fruto en su tiempo. Que siempre da fruto en su tiempo. Tu matrimonio tiene que dar fruto. Y cuando hablamos en el texto de fruto, hablamos de recompensa, de ganancia, de resultado. Es decir, que cuando usted y yo lo que hacemos es trabajar en nuestro matrimonio y centrarnos en la palabra del Señor, entonces Dios va a permitir que tu matrimonio dé frutos. Y esos frutos, entonces, ¿qué son? Son la recompensa de tener familia. Porque sabe que algo muy importante que usted debe entender es que usted como hombre con su esposa, usted esposa con su esposo, son una empresa. Son una sociedad. ¿Cuántos saben que son una empresa? Probablemente no lo vea así. No, pastor, ¿cómo así que empresa? Es otra cosa. No, ustedes son una empresa, son una sociedad. Para efectos jurídicos, bueno, yo de profesión soy abogado. Y dentro de los efectos jurídicos, por ejemplo, el matrimonio es visto como un contrato. Y el contrato, para términos prácticos, que es una sociedad. ¿Sí? Obviamente para Dios es mucho más. Porque Dios ve el matrimonio no como una sociedad, ni como un contrato, lo ve como un pacto. Y eso es otra cosa. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa? Los matrimonios trabajan. ¿Cuántos matrimonios trabajan aquí? Usted trabaja y usted quiere producir. Usted tiene un empleo, tiene un emprendimiento, usted hace algo productivo. Bueno, ¿sabe qué dice la Biblia? Que cuando usted es un matrimonio que está cimentado en la palabra del Señor, que está deleitándote en la palabra, entonces tu matrimonio va a dar fruto. Es decir, que va a haber recompensa de tu labor o tu trabajo. ¿Quién creería que la recompensa en la familia también depende del otro? Uno a veces dice, no, es que en la casa yo soy el que trabajo, pastor, y soy el que hago esto y hago esto y esto. ¿Y la esposa qué? Ella no trabaja, también trabaja en otra cosa. Y si no trabajara en eso, tú no pudieras trabajar en lo otro. ¿Alguien está aquí en esta noche? Esto es un tema compartido. Entonces, cuando trabajamos en equipo, tenemos un producto que es una recompensa por tu labor. ¿Qué hace Dios cuando usted es una persona que se deleita en su palabra como matrimonio? Entonces Dios lo que va a hacer es permitirte que tengas fruto. Es decir, que tu producto, que tu labor va a generar resultado. Y eso es bello. Porque sabe, vamos a esto. Todos vivimos en diferentes temporadas en nuestra vida. Y una de las cosas que afectan los matrimonios es cuando comenzamos a compararnos con otros. Ah, es que ven acá, yo no sé, yo estoy como en crisis en el matrimonio porque tenemos 10 años de casado y yo veo a la amiga mía tal y tiene esto, y nosotros tenemos apenas esto y esto. Y ya eso es motivo de depresión. Para ambos, porque al hombre también le da depresión, Entonces, el hombre entra en crisis. Ay, ¿yo qué hice con estos 10 años de mi vida? Y empieza a estresarse. Y la mujer, yo no sé ni por qué tomé esta decisión. ¿Será que me apresuro? ¿Será que no es la voluntad de Dios? Y comienza literalmente a cuestionar esa relación. ¿Por qué? Porque no estás viendo el resultado, pero no estás viéndolo porque estás comparándote con otra persona. Pero escúcheme bien, todos vivimos en diferentes temporadas. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos diferentes ciclos productivos. Y yo por eso no puedo compararme. ¿Y por qué le voy a hablar de esto? ¿Y por qué es clave? Porque los cultivos se dividen en 4 tipos. Pronto en la casa algunos a ver. Pero ya dice 4 tipos de cultivo.
Y vamos a ver de qué tratan. Porque recuerde que el texto nos está hablando en términos agrícolas. Y en términos agrícolas necesitamos entender. Por ejemplo, los 4 cultivos son perennes. Y el cultivo perenne se define a todos los cultivos de ciclo largo. Es decir, que su periodo vegetativo, desde que lo siembran hasta que dan resultado, se extiende más allá de 12 meses. Y por lo regular, una vez establecida la plantación, se obtienen varias cosechas. Ejemplos de cosechas perennes: la naranja, el aguacate, el cacao. ¿Cómo son esos cultivos? Perennes. Después que se plantan, 12 meses después, es que vienen a empezar a echar allí y a través de eso dan varias cosechas. Pero, por ejemplo, está otro tipo de cultivo que se llama anual o cíclico. Y son aquellos que su periodo vegetativo es menor de 12 meses y requieren de una siembra para la obtención de la cosecha. Estos concentran su periodo productivo entre la primavera y verano y el otoño y el invierno, y tienen ventaja de la posibilidad de sembrar y planificar la huerta. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos de anual o cíclico? Por ejemplo, el maíz, el trigo, el frijol es un ejemplo de otro tipo de cultivo. ¿Cuál? Anual o cíclico. Tenemos los bienales, que son aquellos cuyo ciclo productivo se extiende a 2 años. Imagínense eso. Usted lo siembra ahora y en 2 años es que viene a dar resultados. Pronto no es muy atractivo. Pero fíjense, es decir que la cosecha tarda 2 ciclos. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? La papaya, la piña, la fresa son ejemplos, por ejemplo, de este tipo de cultivos bienales. Por eso, por ejemplo, es que la gente a veces, claro que le gusta la papaya, pero usted se da cuenta que la papaya demora para dar. ¿Por qué? Porque es un tipo de cultivo distinto. Y por último está el temporal. La producción del temporal depende del comportamiento de las lluvias y del suelo también para captar el agua. Y no se requiere tanto invertir en ellos. Por ejemplo, cuando hay lluvias para el tiempo de su producción, tenemos el maíz temporal. Hay un tipo de maíz que se llama temporal, el limón y el sorgo, por ejemplo. Ahora mi pregunta es, ¿usted podría comparar el limón con el frijol? ¿Sería válida esa comparación? Tal vez como planta, bueno, mira, este tiene esto y este tiene lo otro. Pero para medir ciclos, usted no puede compararlos. ¿Sabe por qué? Porque tienen temporadas distintas. De la misma manera, tú no puedes comparar tu matrimonio con otro para saber si están bien, para saber si están haciendo las cosas perfectas. Tú tienes que compararte con la palabra del Señor. Ahí es donde tú vas a sacar y vas a decir, oye, mi matrimonio cada día está más conforme a la palabra de Dios. Entonces va bien. Pero no te compares con los demás. A veces en las iglesias sufrimos eso, porque la gente dice, ay, es que yo esperaba este momento de mi vida tener tanto esto y lo otro. ¿Sabe? La gente vive frustrada. Yo recuerdo un amigo que hace años me dijo, es que yo a los 40 años esperaba tener esto, escribir un libro, y una cantidad de cosas. Después yo dije, este man vive frustrado. Y sabe, yo de todas esas cosas aprendí algo. Aprendí a confiar en Dios por el mañana. Yo no me preocupo, ¿y qué voy a estar haciendo en 10 años? Yo no me preocupo por eso. Yo digo, Señor, mi vida está en tus manos. Yo no sé lo que pasa en 10 años, pero yo confío que tú estás conmigo. Es decir, ¿voy a dónde? A Dios. No me estoy viendo, ay, los amigos del colegio a ver qué han hecho. Ay, este tiene casa y yo no tengo casa. Señor, me abandonaste porque le diste la casa a ese y a mí no. ¿Cuántas veces hemos criticado a Dios porque otros tienen y yo no tengo eso? Tenemos una actitud de necios. ¿Sabe por qué? Porque nuestras temporadas son distintas. Y aún la Biblia dice que los injustos Dios los hace prosperar para el día de su castigo. Así que yo no puedo compararme con los impíos tampoco, porque el final de ellos es la perdición y el mío es la eternidad. ¡Ay! Eso es. Entonces, como matrimonios tenemos que vivir libres. Usted tiene que dar fruto, claro que sí, pero usted tiene que manejarse en las temporadas de Dios. Y tiene que hacerlo ¿cómo? Yendo a la palabra, y cuando está en la palabra, tú sientes los momentos. Dios te va mostrando cuál es tu momento. Hay momentos de comprar casa, momentos de no comprar. Hay momentos de comprar carro, hay momentos de no comprar. ¿Cómo sabe usted eso?
Porque Dios tiene que abrirte la mente y mostrarte el momento. Brevemente les digo esto. Recuerdo un joven, estamos en una consejería y me dice: tengo una profunda decepción con Dios, porque yo tenía un sueño, tener una moto para transportarme. ¿Y sabes qué pasó? Yo le oré tanto a Dios, vi una que me gustó, fui a comprarla y entonces la saqué y ahora le pagué 3 cuotas, pero ahora me cogieron la moto porque ya no tengo para pagar la cuota. Y yo cuando me reuní con él le dije: primera pregunta, ¿tú tienes un empleo fijo? No. ¿De qué vives tú? No, yo me la rebusco así. Yo dije: si tú hubieras pensado bien, suma, a ti no te dan las cuentas del mes para tener una moto, pero tú la sacaste no porque tenías paz, porque tú quisiste sacarla y te la quitaron porque no tienes plata. Entonces, ¿por qué vas a criticar a Dios por lo que Él no podía darte? En este momento de tu vida no la puedes tener. Después sí, pero ahora no. ¿Qué pasa? A veces nos metemos en unos rollos en donde queremos echarle la culpa a Dios por algunas cosas en nuestra vida, cuando nos falta reconocer que nosotros somos expertos en meternos en problemas. Ay. Eso es. Y entonces vivimos amargados. Y estoy decepcionado de mi esposa, estoy decepcionado de mis hijos. Pero la amargura es porque no tienes lo que tú deseas, pero tienes que entender que no es el momento. Y tienes que aprender a relajarte, porque si no vas a vivir amargado. Yo siempre le digo a mi hijo, como una forma de enseñarle: disfruta lo que tienes y no llores por lo que no tienes. Disfruta lo que tienes. Papá, dame esto. Disfruta lo que tienes, no llores por lo que no tienes. Y eso nos pasa. Nos pasa que terminamos muchas veces llorando y clamándole a Dios por cosas que, si Dios te las da, te hace un daño. Yo con mi esposa vamos a cumplir el próximo año 10 años de casado. Y a veces hemos querido comprar la casa. Hicimos cotizaciones, miramos opciones y responsablemente dijimos: ven acá, no nos alcanza la cuota para poder pagar la cuota del banco. Por ahora no podemos tener casa. Dios nos bendecirá. Y si trabajamos y nos esforzamos, llegará un momento en que, bajando ya los otros compromisos que tenemos, nos va a alcanzar. Pero ahora tenemos que ser responsables y no podemos hacerlo. Usted y yo, Dios nos ha dado una inteligencia y una sabiduría, pero la inteligencia y la sabiduría son obstaculizadas por el pecado. Por eso, cuando tú estás conectado a la palabra del Señor, al Espíritu Santo, buscando su dirección, Él te va a dar claridad a tu mente para que tú veas las cosas como debes verlas. Seguimos. Finalmente, es un matrimonio, cuando hablamos de un matrimonio que florece, es un matrimonio que no se marchita, sino que prospera. Y dice el versículo 3, sus hojas, hablando de ese árbol frondoso, de ese árbol bueno que está junto a corriente de las aguas, que da fruto a su tiempo. Luego dice, sus hojas nunca se marchitan. Y cuando habla de marchitarse, el texto habla de secarse. Y cuando hablamos entonces de secarse, hablamos también de fallar, de morir. ¿Cuántos saben que los matrimonios también mueren? Un matrimonio puede morir, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando en un momento determinado, qué pasa si en este momento aquí no tuviéramos oxígeno? Todos nos muriéramos ahogados. ¿Qué pasará si yo, dentro de los ciclos normales, no me alimentara? Voy a bajar de peso y voy a morir. ¿Por qué? Porque no puedo comer. Hay cosas naturales. El mundo funciona en lo orgánico con alimento. El alimento le da vida a las cosas. ¿Sabes? Tu matrimonio está vivo. Esa unión que tienes con esa persona que Dios te ha dado está viva. Y si tú el matrimonio no lo alimentas, se te seca. Es decir, ¿se qué? Se muere. Podríamos decir y sacar unas razones. El texto está diciendo que si está deleitándose en la palabra de Dios, nunca ¿qué? Se va a marchitar. Qué interesante esto, ¿no? Cómo la palabra de Dios es tan transformadora.
para meterse en nuestra vida y arreglarlo todo. Es como estilo la llave de herramientas de MacGyver, todo lo arreglaba con eso. Bueno, yo sé que ustedes son como mayorcitos, vieron MacGyver, ¿no? Yo esto no lo puedo hablar con los adolescentes y los jóvenes, man, no me entienden. Es horrible eso, pero con ustedes sí me pueden entender. MacGyver tenía una llave suiza de esa, hacía todo. Colocaba el carro a andar, manejaba helicóptero, era impresionante. La palabra de Dios literalmente es un curalo todo. En términos sabaneros nuestro aquí. Ahora, ¿cuáles son las cosas que la palabra de Dios va a evitar para que el matrimonio se marchite? Porque, ¿cuándo se marchita un matrimonio? Aquí hay una pirámide inversa. Se la voy a leer porque de pronto no alcanzan a verla bien. Ahí voy a colocar las letras blancas para que pudieran verla mejor. Pero la primera es cuando Dios no es el centro. Es decir, cuando no tenemos un deleite con la palabra de Dios, cuando no buscamos a Dios como matrimonio, ¿qué va a pasar con el matrimonio? Se va a empezar a secar. Ahí comenzó la cosa. Luego, cuando no hay amor. ¿Cuándo se marchita el matrimonio? Cuando no hay amor. Cuando nos desconectamos de Dios, el amor poco a poco comienza a escasear. Y luego cuando se va el amor, se va la comunicación. Es decir, ya no nos hablamos bien, no nos entendemos bien, el otro le fastidia. Te me caes mal ya. Antes lo amaba, ahora le cae mal. ¿Por qué? Algo pasó ahí. Primero comenzamos dejando a Dios. Luego comenzamos con problemas de amor. Ya no tenemos una... ¿Sabe qué interesante aquí mencionar el tema del amor? Porque el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Usted decide amar. Usted decide amar. Cuando usted estaba allí delante de la autoridad civil casándose, o también la religiosa, usted estaba haciendo allí ¿qué? Una decisión. Usted puede decirle: señor notario, pare ahí. ¿Cierto? Usted puede decirle: pastor, regáleme un momentico. Usted pudo hacerlo. Pero usted, ¿qué dijo? Usted dijo: yo quiero vivir con ese hombre y con esa mujer el resto de mi vida. Eso es una decisión. Usted tiene que repetirse esa decisión todos los días. Porque todos los días el diablo va a querer que usted cuestione esa decisión. Todos los días te va a hacer dudar. Te va a decir: te equivocaste. Toca buscar otro entonces. O otra. ¿Cierto? Porque hoy en día, ¿qué es lo que estamos observando en el mundo? Matrimonios desechables, ¿no? No me importa ningún compromiso. No, que esto no me viví mi vida. Y la gran crisis que tenemos social hoy, por ejemplo, es una crítica para nosotros los hombres, es que en Colombia el gran problema es todas las mujeres que solo levantan a sus hijos. Y los hombres se desentendieron. Y cuando usted comienza a ver las cifras, usted se va a dar cuenta que hoy la gran mayoría de la población colombiana son hijos de mujeres solas, que los levantaron solos. ¿Sabe qué pasa con esos chicos? Tienen una relación de resentimiento, muchos de ellos, con sus padres. Y por eso la figura del hombre hoy la están dando. ¿Por qué? Porque tiene por donde da, Dios por donde da. Claro que sí. Comenzó a fallar. ¿Pero cuándo comenzó a fallar? Como lo que hemos visto esta noche. Cuando no estamos conectados con el Señor, sino que el pecado gobierna nuestras vidas, termina dañándolo todo. Queridos hermanos y hermanas, ¿sabe qué va a pasar? Gracias, amigo. Dios deja de ser el centro y va a un punto. No hay amor, va. Luego no hay comunicación. Luego se va la amistad. Ya no le digo nada a la otra persona, no le cuento nada, estoy triste, contento, nada. Hola, ¿cómo te fue? Bien, chao. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Ahí ya está en un punto crítico la relación. Pero luego llega, no hay intimidad. Ya no se tienen relaciones sexuales con libertad. Ya no hay esa comunicación para hacerlo. Ya, bueno, hazlo si quieres hacerlo, ahí está. Sí. Porque en la iglesia tenemos que hablarnos francamente, porque tenemos que reaccionar.
No podemos dejar que el enemigo nos siga tomando ventaja en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Y entonces cuando no hay intimidad, lo último es que no hay respeto. Y ya comienzan los maltratos y comienzan todo tipo de actos de violencia el uno con el otro. Violencia de palabras, violencia de acciones, violencia económica y todos los tipos de violencia que hay. Mis queridos hermanos, es la realidad. Esta es la realidad de un matrimonio cuando se marchita. Usted y yo tenemos que tomar una decisión. Si vamos a dejar que nuestro matrimonio se marchite. Dios quiere que tu matrimonio florezca. No permitas que se marchite. No permitas que entre en crisis y que estas cosas sigan avanzando sin antes no poner un pare. ¿Sabe? El texto dice que cuando estamos conectados a la palabra de Dios no se va a marchitar nuestra vida, nuestro matrimonio, sino que va a prosperar en todo lo que hacen. Y la palabra prosperar allí significa, es constituir una empresa de éxito. Es decir, lo que Dios está diciendo es que no se va a marchitar, sino que va a prosperar en todo lo que hace. Es decir, harán una empresa de éxito los dos como matrimonio. ¿Por qué? Porque la fuente y el secreto, ¿cuál es? Dios. La gente va a decir, oye, ven acá, tú hombre, ¿cómo te conseguiste una mujer tan buena? Bueno, una buena mujer, ¿no? ¿Cómo te conseguiste esa mujer? Oye, ven acá, ¿cómo te conseguiste ese hombre, muchacha? ¡Qué hombre tan bueno! ¿Cuándo llega la gente a preguntar, cuando ven tu vida, tu familia y dicen, yo quisiera que mi familia fuera así? Yo quisiera que mi matrimonio fuera así. ¿Sabe qué pasa? Que cuando somos una empresa de éxito, un matrimonio de éxito, los creyentes sabemos que es por Dios. Y cuando la gente me pregunta, va a decir, ¿sabes? Probablemente yo era un mal esposo terrible, pero yo vine a Cristo. Yo descubrí el amor de Dios y yo cambié con mi esposa, cambié con mi esposo y hoy somos una familia distinta. Eso lo podemos decir cuando dejamos que Cristo gobierne y trabaje en nuestros matrimonios. Queridos amigos, en este panorama vemos que todo lo que Dios quiere para tu matrimonio es que florezca y sea próspero, sea exitoso. Pero depende ahora de ti y de mí. Finalmente, Dios desea ver tu matrimonio florecer y depende de ti, hombre y mujer, de ambos. Porque a veces en los matrimonios uno es el que empuja. La mujer empuja y se aguanta todo, hasta el día que se va. Recoge su cosa y cuando llegó, se fue. ¿Y por qué? Estaba aburrida. Entonces tenemos que esperar que las cosas lleguen hasta allá. De usted como hombre y como mujer depende de ti que cuidar tu matrimonio, regarlo como si fuera una planta, una flor, darle los nutrientes que necesita para que crezca, madure y dé fruto. Yo le aseguro algo, que si usted deja que Dios obre en tu matrimonio, Él va a hacer las cosas nuevas. Tú vas a vivir una nueva temporada como matrimonio. ¿Por qué? Porque uno no es el mismo de hace 10 años. Uno no es el mismo de hace 15 años. Uno va cambiando. Uno puede cambiar. Pero cuando estamos en Cristo, vivimos en un constante cambio para llegar a ser a la estatura de Cristo. Y por eso se supone, debo decirlo así, se supone que hoy deberíamos ser, si conocimos a Cristo hace 10 años, hoy se supone que yo debería ser un mejor esposo. La pregunta está mi esposa por ahí, ¿lo soy o no lo soy? Es ahí el espejo. ¿Cómo usted le va a preguntar, ¿será que yo he crecido en la fe? ¿A quién se lo va a preguntar uno? A la que está contigo. Ya te conoce. Y tú le tienes que decir, sé franca, dime la verdad. ¿Estoy mejor o estoy peor? Si estoy peor, Dios mío santo. Pero es así. ¿Sabe? Hoy los matrimonios requieren dedicación, requieren intención. Tú tienes que honrar más a esa mujer que Dios te ha dado. ¿Cuánto fue la última vez que le diste para llevarla a un helado? ¿Cuándo fue que la llevaste aquí a la esquina a un heladito?
Ayer, gloria a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que la llevó a una pizza, al cine? ¿Cuándo la llevó a comer a un restaurante? ¿Cuándo le dio, mira, para un vestidito, para algo? ¿Sabe? Qué interesante que la Biblia dice, hablando de la recomendación a las familias, dice: mujer, respeta a tu esposo. Hombre, ama a tu esposo. Porque la tentación del hombre, es dedicarse a cuidarse él y descuidar el amor a su esposa. Y la tentación de la mujer es irrespetar al esposo. De esta manera, mis queridos hermanos, la gran conclusión es: usted y yo determinamos que los matrimonios nuestros florezcan. Deje que Cristo trabaje. Deja que lo haga. Y si no, toma decisiones. Yo creo que después de esta enseñanza te mereces un tiempo con tu pareja aparte para dialogar. Y tienen que llegar a hacer una evaluación de su matrimonio y decir: ¿será que nuestro matrimonio está floreciendo? ¿Será que se está secando? ¿Será que necesita que le cambien el abono y comenzar a florecer de nuevo? Pero hay decisiones que hay que cambiar. A veces en el matrimonio hay cosas que a uno no le gusta hacer. A mí, por ejemplo, no me gusta sacar la basura. No me gusta eso. Cuando me lo piden, no me pongo gozoso y feliz. ¡Ay, gracias! No. Yo arrugo la cara. ¡Ay! No hay otro por ahí. Siempre habrá cosas. Pero el tema es que cuando uno se ama, aprende a limar las cosas. Aprende a soportar las cosas. Y aprende a hacer aún lo que no quiere hacer. Mis queridos hermanos y hermanas, hay tanto que aprender, pero hoy es el punto de partida. Amén. Dígale a su esposo, su esposa, dígale: vamos a florecer. Y dele un besito ahí, dele un besito. Eso. Colócate de pie, vamos a orar en esta noche. Y vamos a decirle: Señor, estamos delante de ti en esta noche. Te damos gracias por este tiempo especial. Y te damos gracias porque nuestro matrimonio, ese matrimonio que tú me has dado, Señor, que tú nos has dado, es un matrimonio para florecer. Es un matrimonio para poder experimentar dicha, alegría, gozo. Mi matrimonio debería ser un espacio de alegría. Pero te pido perdón porque muchas veces mi matrimonio, es más, ni siquiera he querido llegar a la casa. A veces me quiero quedar por fuera y no llegar porque no me siento feliz en mi casa. Si hoy te sientes así, hombre, tú necesitas hablar con tu esposa y necesitas determinar florecer. No dejes hoy, hombre, que tu matrimonio se marchite y no veas que la bendición está en otro lado fuera de tu hogar. No. Tu matrimonio, tu familia es la riqueza más grande que tú puedes tener. Es un regalo de Dios para ti. Que el pecado no te ciegue la vista. Y tú, querida mujer, valora lo que Dios te ha dado. No es perfecto, no colabora muchas veces, pero es un hombre de bendición. Ayúdalo. Sean ayuda mutua. El matrimonio es una relación en donde dos deciden trabajar y construir juntos, no separados. Por eso únete con tu esposo, con tu esposa y comiencen a trabajar juntos. Si de repente, como observábamos en esa pirámide inversa, hoy en tu matrimonio has dejado de estar fuera de la palabra del Señor y de deleitarte en ella, vuélvete al Señor. Vuélvete a Él, que Él te llama hoy.
Pero si de repente ahora también se está apagando y se está marchitando el amor, hoy Dios te dice: vuelve al amor. Si se ha ido la comunicación, volvamos a hablar. Si se ha ido el respeto, volvamos al respeto. Si se ha ido ese aprecio y ese reconocimiento por el valor del otro, es tiempo de volver a ello. Oh Espíritu, en el nombre de Jesús, trae sobre estos matrimonios hoy, Espíritu Santo de Dios, libertad. Proclamo que toda obra de las tinieblas para dañar estos matrimonios, para dañar esta familia, retrocede en el nombre de Jesús. Y yo proclamo en estos hombres y mujeres la voluntad y la determinación para trabajar en su matrimonio, de tal manera que vean a su familia florecer. Que esos frutos que serán lo que logren y sus hijos sean un buen reflejo de un excelente matrimonio. De un matrimonio que no es perfecto, pero que es un matrimonio en donde Cristo nos perfecciona cada día más. Padre, gracias. Hoy proclamo que tu paz llena cada hogar, cada familia, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús en esta noche. Aleluya. Mírese de frente ahí con su pareja, mírese de frente, mírese las caras, mírese la cara de frente y dígale: florece conmigo, dígale, florece conmigo. Y del otro besito también, eso, que sobre y no que falte. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Un placer y un gusto compartir con ustedes. Paz. Gloria a Dios, Pastor Leonardo, muchísimas gracias. Sabemos que Dios hoy nos ha hablado, amén. Y queremos agradecerle primeramente a Dios por permitirle al Pastor Leonardo la oportunidad de estar aquí con su esposa y hoy podernos bendecir, porque no hay mayor bendición que el poder compartir las verdades de la palabra de Dios, que de verdad van a afectar y van a transformar nuestra vida. Y mucho más en este caso, en este tiempo, nuestros matrimonios. Amén. Así que vuelva a abrazar a su esposa. Y si no lo quiere abrazar, si ya se le fue del lado corretero, y vuélvalo a abrazar y dígale: yo creo que hoy se sembró la semilla. Dígale: yo creo que hoy se sembró la semilla y va a florecer nuestro matrimonio. Amén. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos lo pueden creer en esta noche? Es algo hermoso, maravilloso. Y la Biblia dice que la palabra que Dios envía no vuelve vacía. Y es descrita la palabra hoy, como nos resaltaba el Señor en la enseñanza, es descrita como la semilla que produce fruto. Amén. Y cuando el pastor hablaba acerca de las temporadas, la misma escritura, cuando la parábola del sembrador dice que hay algunos que dan fruto a 30, a 60, otros a 100 por uno, pero lo que sí es cierto es que da fruto. Amén. Y la palabra va a dar fruto en nuestras vidas y en los hogares y en nuestros matrimonios. Lo podemos creer porque la palabra de Dios es la verdad de Dios y no cambia. Parto, muchas gracias a su esposa. Yo creo que es bueno bendecir a nuestro Dios. ¿Cuántos quieren adorarlo en esta noche? Quiero que ahí donde estás podamos cerrar nuestros ojos y vamos a cantar.